Y ahora viene nuestra hermana Laura, que el Señor le ha dado el privilegio de traer hoy su palabra. Amén. Aleluya. Jesús, pasa, hermana Laura. Amén. Señor Jesús, papá. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Sea toda la honra para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores, nuestro Dios. Amén, aleluya. Amén. Porque qué más Dios grande que Él, ¿verdad? Sí. Amén. Y vamos a traer la palabra del Señor en el libro de Lamentaciones 3:4. Santo, amén. Pero antes de leer esta palabra, yo quiero orar para que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, yo vengo rogándote, mi Cristo amado, que seas tú, Señor, hablando esta profecía, Padre, desde tus tronos celestial, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, esa agua viva, Señor, tu palabra santa y poderosa para salvación, llena de misericordia, de regeneración y de que nosotros, Padre, hoy podamos decir: Jehová vive, Jehová reina, porque tu palabra es santa y verdadera, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Amén. Y la palabra que hoy el Señor ha querido traer se llama: hizo envejecer mi carne y mi piel. Y la encontramos en el libro de Lamentaciones 3:4. Y dice así su palabra. Lamentaciones capítulo 3, verso 4. Y el tema: hizo envejecer mi carne y mi piel. Y dice así su palabra: hizo envejecer mi carne y mi piel, y quebrantó mis huesos. De mucho, Padre. Gloria a Cristo. Cuando nosotros escuchamos esta revelación, esta profecía, esta palabra, nos damos cuenta que este es un hombre que está hablando desde el corazón de su quebrantamiento, desde el desfallecimiento, desde el momento que él dice: hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Sabemos que este hombre está derramando su alma. Porque cuando una persona habla este tipo de declaración, es porque está viviendo en carne propia y en piel el quebrantamiento de los huesos. Y si nos damos cuenta cuando leemos esta declaración, él no está hablando de enfermedad. Él está hablando de un tiempo en que dice hizo. Quiere decir que esta declaración o este envejecimiento de carne y de piel está viniendo antes de tiempo. Sabemos que la carne tiene un proceso de envejecimiento y es ley en todos los hombres. Querramos o no querramos, el envejecimiento va a llegar. Amén. Pero creo que esta es algo con que todo el mundo humano, toda la humanidad, es algo que golpea y quebranta el orgullo, la vanidad, La desobediencia. el ser, porque está quebrantando la hermosura de un hombre o de una mujer. Porque cuando nosotros estábamos en juventud, nuestra piel tenía un brillo, un color deleitable a los ojos de cualquiera. ¿Y quién en esta vida quiere envejecer? Porque sabemos que la puerta del envejecimiento de la carne, de la piel,
son como los pasos hacia un lugar en el cual nadie quiere ir. Quiere decir que se viene asomando el tiempo de la muerte. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Lamentaciones. ¿Y por qué? No sabemos, ¿verdad?, quién es este personaje, pero es un personaje el que está hablando. Sabemos que probablemente Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, como su palabra lo dice, lamento que viene de luto, Amén. que viene de pérdida, que viene de destrucción, porque durante todos los profetas que vinieron a profetizarle a Israel, a Sión, a Jerusalén, sabemos que está el profeta Isaías, el profeta Jeremías Ezequiel. y el profeta Ezequiel. Son los tres grandes profetas mayores de la historia que profetizaron a Israel que venía destrucción a su tierra, a su Jerusalén, a su ciudad, a la ciudad hermosa, a la ciudad populosa, a la ciudad de leche y miel, a una ciudad embellecida pero por Jehová. Una ciudad que hermoseaba y tenía todo para ser hermosa y vivir en abundancia, en recreación, en bienestar, en paz, pero una ciudad que se olvidó de su Dios, de adorarle, darle toda la gloria y darle todo el honor, toda la honra. Y por no haber hecho esto, esta ciudad está en el momento del quebrantamiento. Ya Isaías lo había profetizado. Dice que los profetas profetizaron a esta ciudad por 1000 años. Antes de que viniera el quebrantamiento, antes de que viniera el llanto, antes de que viniera el desconsuelo, antes de que viniera la destrucción, porque la destrucción no vino solamente a todo el pueblo, vino a las doncellas, vino a los niños, vino a las que amamantaban, vino a las mujeres, vino a los hombres, vino a los jóvenes. Y dice que todos desfallecían a causa de la destrucción por el pecado de Jerusalén. Ellos fueron menospreciados por sus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos confiaron y pusieron por brazo a Egipto, pusieron por brazo a Siria, pusieron por brazo a Moab, pusieron por brazo a muchas naciones vecinas de sus alrededores, en las cuales dice que pecaron porque vivían de sus costumbres. Ellos decían, pues si ellos tienen grandes dioses y viven en puras fiestas, y nosotros vivimos reprimidos a no hacer cosas que ellos querían hacer, entonces ellos preferían irse a los dioses vecinos, a los dioses paganos. Entonces la hermosura de Sión, la hermosura de Jerusalén, tenía un tiempo determinado donde Dios había dado profecías y donde un día la ira de Jehová cayó sobre ella. Cayó, y ese personaje que está aquí dice, hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Entonces él está ya en un lamento, en un tiempo de lamento, en un tiempo de quebrantamiento,
en un tiempo de disciplina, en un tiempo de congoja. ¿Y qué puede hacer un hombre cuando ha llegado este tiempo? Ellos sabían, Jerusalén sabía, que si Jehová había cumplido la profecía, si Jehová había anunciado, y que si Jehová había, porque ellos tenían muchos enemigos, y muchos enemigos y muchas naciones se venían contra él. Pero en este caso, ellos se habían dado cuenta que su enemigo, que Jehová se había vuelto su enemigo, porque el que había destruido la ciudad de Jerusalén era Jehová, el Dios vivo. Entonces, si nosotros nos vamos al tiempo espiritual, porque dice que el libro de Jeremías profetizó para Jerusalén, para Israel, pero también profetizó para las naciones. Jeremías no solo profetizó para ellos, también profetizó para este tiempo. Y si nosotros nos damos cuenta de cómo el Señor en un día le cambia la vida a un hombre. Amén. En un día llegan los juicios de Jehová a la vida de un hombre, y un hombre puede estar de fiesta, puede estar de bodas, puede estar en su cúspide de sus proyectos, de sus cosas, pues, de su vida diaria. Pero si el Señor ha venido advirtiéndonos a nosotros, profecía, palabra, advertencia, mensajes en público y mensajes personales a cada uno, es porque la misericordia de Él es grande. Y pienso yo que nosotros muchas veces no comprendemos la misericordia de Jehová. No la comprendemos porque en determinado momento nosotros abusamos de la misericordia. Abusamos de la bondad del Señor. Porque no creemos que haya un límite. No creemos en que Jehová puede hastiarse. No creemos en que hay un tiempo para que se va a cumplir los juicios de advertencia si nosotros no tomamos un cambio en nuestra vida. Si nosotros sabemos que nosotros traemos herencia de pecado, sabemos que nosotros, nuestra carne está en contra de lo espiritual. Entonces, si lo espiritual y la carne tienen guerra, entonces no es simplemente de querer de dejar de hacer las cosas. No es así como decimos nosotros, yo no puedo cambiar esto. Yo no puedo dejar esto. Es verdad. Muchas veces no se puede cambiar cosas que queremos cambiar. Y muchas veces no podemos dejar cosas que queremos dejar. Pero como no está solamente en el querer, sino en el hacer, en la toma de decisiones, porque cuando llega este momento donde ya está el quebrantamiento, ya no se puede quedar solo a llorar o solo a lamentarse. El lamento tiene que venir porque quiere decir que si Jehová juzgó con juicio, quiere decir que Él va a juzgar para que el hombre se lamente, para que el hombre traiga a su vida un análisis de lamento, de dolor y un lamento de clamor
para que el Señor traiga esa restauración. Cuando el Señor trae la restauración es porque si hay una advertencia, si hay una profecía, si hay un mensaje y el hombre no lo escucha, O si lo escucha no le da importancia. es lo mismo. Es lo mismo, porque si la escucha y dice, oh, mañana va a haber otro servicio, mañana hay otro mensaje, hoy pasó el mensaje, pero no lo analizamos o no lo volvemos a escuchar, ¿qué quiso el Señor hablarnos? Entonces estamos dejando pasar el tiempo, pero es que Dios, cuando manda un mensaje, no lo manda solo por mandar. Él lo manda porque quiere salvar a su pueblo. Amén. Él lo manda porque Él quiere que su pueblo se arrepienta. Pero el pueblo no se arrepiente en el tiempo del mensaje. El pueblo se arrepiente en el tiempo del quebrantamiento. En el tiempo donde el cuerpo duele. Donde llega el quebrantamiento. Donde el Señor labra. Allí ya está labrando. Porque mandó el mensaje, ¿verdad? Y dice que para la construcción las piedras se labran. Entonces, en este momento en que este hombre está alzando la voz de lamento, es porque la piedra ya está siendo pinceleada, ya está siendo, ¿cómo se puede decir? Se le está dando forma. Está siendo labrada, está siendo quebrada para poder, Amoldar. para que ese molde que el Señor le quiere dar vaya en su lugar correcto, donde se están levantando los muros para la salvación. Entonces, si tropezamos, es para levantarnos. Si levantamos y cojeamos, cuando nosotros tenemos un pie dañado, cojeamos, pero aunque cogiemos, sabemos que vamos a necesitar caminar, necesitamos cojear y cojear y correr y cojear y correr y cojear hasta que el pie agarre estabilidad. Y cuando ya el pie agarra estabilidad, ya está. Ya sanó. Ya puede caminar. Pero el problema es que nosotros nos queremos vivir cojeando. Queremos vivir celebrando el dolor. Queremos vivir celebrando el lamento, pero el lamento no es solo por lamentarse, sino que el lamento es para sanidad. El lamento es para que el profundo dolor del exilio, de la soledad, del dolor, traiga restauración. Entonces tiene que haber algo más. No solo orar, sino clamar y con grito, con dolor, pero que ese dolor se convierta en esperanza para poder recibir eso que le va a traer restauración. Vámonos al libro de Job 16. Vamos a ver otro lamento, porque Job lamenta también. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Job 16. Oh, Job. Capítulo 16, verso 8. amén. ¿Lo tenemos? Sí, amén. Amén. Dice, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario.
crujió sus dientes contra mí. ¿Quién los crujió? Pues su hacedor, ¿verdad? Amén. Contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todas. Entonces este lamento de Job, cuando Job se lamenta de esta forma, no estaba llorando con una arruguita de aquí de la esquina del ojo, ¿verdad? Sino que estaba hablando de arrugas, porque cuando el cuerpo está afligido, cuando el alma está afligida, cuando verdaderamente se siente el dolor en el corazón, la piel envejece. La piel envejece con el dolor, con la tristeza. Se puede sentir el cambio, se puede ver el rostro apagado, se puede ver el dolor en el rostro. Cuando una persona tiene dolor, tiene tristeza, tiene depresión, tiene angustia. Y no hay cosa más grande que su enemigo lo mire así. No hay cosa que duela a un hombre como que el enemigo suyo se ría en su cara. Y esos son los juicios de Jehová. Cuando el Señor permite que nuestros enemigos se rían de nosotros en nuestras caras. Por eso David clamaba y decía, no me expongas al enemigo. No permitas que el enemigo se burle de mí. Porque eso era lo peor, es lo peor que le puede pasar a un hombre. Que los enemigos nuestros se burlen de nuestros juicios. Y que cuando nosotros estemos en dolor, ellos estén en fiesta celebrando la derrota nuestra. ¿Por qué? Porque dice que el Señor guardaba a David para que los enemigos de él no se burlasen, pero porque ese hombre vivía suplicándolo, clamándolo, pidiendo, derramando su alma, no delante del enemigo, sino delante de Jehová, para que Jehová lo sostuviera en el tiempo de la aflicción. Entonces, eso es lo que está haciendo Job aquí. Vemos el personaje del libro de Lamentaciones, que no se puede saber si es Jeremías el que se está lamentando. Yo creo que el llorón era el que... Y él lloraba porque realmente le dolía el exilio. Amén. De la amada Jerusalén. Porque él recibía la palabra profética de Jehová para que ellos no fueran destruidos, y él no podía entender cómo la ciudad no escuchaba, No entendía. no quería recibir el mensaje de Jehová. Por eso aquí también Job se lamenta y encima de eso Job tenía 3 consoladores molestos que parecían moscas alrededor de Job, señalándole pecado a Job. Y viene todo ese tipo de gente que cuando está en juicio van a venir esas gentes a decirle, porque estás en pecado, estás mal. Y eso en el tiempo de dolor, eso es molesto. Se lo restriegan en la cara. Eso es molesto. Ese yo te lo dije es molesto. Porque ¿quién quiere oír el yo te lo dije? Y la flacura, dice, testigo de las arrugas.
hay tiempos en que una persona no sostiene el dolor ni la tristeza, dependiendo de lo que haya vivido, y empieza a perder peso. Empieza a perder peso y la gente empieza a preguntar, ¿estás flaca? ¿Estás perdiendo peso? Porque no es lo mismo perder peso con ejercicio que perder peso con dolor. Lleno de hambre. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Yo recuerdo que cuando yo recibí y reconocí por primera vez que yo sabía que era un juicio de Dios en mi vida, cuando empezaba a saber yo que Dios hacía juicios, que yo no sabía que Dios hacía juicios. Uno piensa que le pasan cosas en la vida y piensa que le pasan de a gratis o porque a aquel le caigo mal. Pero no, cuando uno se da cuenta que es Jehová peleando contra uno, y cuando yo supe de mi primer juicio, y yo tenía la aflicción y el dolor y el crujir de dientes, y el llanto, la tristeza, la desesperación y el fuego de Dios encima, no podía comer. Mi estómago estaba cerrado totalmente, al grado que pasaba semana, segunda, tercera, un mes, 2 meses y yo no podía comer. Él no me pasaba bocado, no me pasaba agua. Y nomás tomaba un poquito de agua y el estómago se me inflamaba. Y de ahí no podía comer. Y pasé 3 meses en eso. Y iba bajando de peso. Bajé casi 40 libras. Hasta que ya no aguanté más. Porque el estómago se me inflamaba cada vez. Y fui al doctor. Y el doctor me declaró que tenía un reflujo, donde nomás cae algo en el estómago y todos los líquidos gastrointestinal, inmediatamente que caía algo al estómago, eran como mangueras que se abrían en el estómago y tiraban todo el flujo para que es lo que hace que la comida se muela, ¿verdad? Que se ablande para que vaya bajando. Y todo mi estómago se inflaba. Y un reflujo. Y mis compañeras, como todo iba perdiendo, se burlaban de mí, en mi cara. Mis compañeras me decían, se te fueron. Ya sabes qué, ¿verdad? Se burlaban. Porque el cuerpo va agarrando una flacura. La flacura de perder peso por ejercicio es muy diferente. Muy diferente. Pero la flacura de tristeza, de juicio de Jehová, esa consume. Consume. Y se reían. Y eso es doloroso. La burla del enemigo. Esa era la burla del enemigo en mi cara. Entonces, ¿quién había crujido los dientes contra mí? Jehová. Estaba enojado conmigo Jehová. Y si la palabra hoy está llegando a nuestras vidas, es para que usted no llegue allí. Es para que haya un clamor de arrepentimiento. Para que hagamos caso. Dice, contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Los aguzó. Yo lo viví, Job lo vivió, Jeremías lo vivió, el pueblo de Israel lo vivió. Y yo lo he vivido por 50 años. Amén. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta y contra mí se juntaron todos.
Era la hora de ponerse a cuentas con Dios. Por eso Job entró en el proceso de examinarse a sí mismo. Muy a pesar de lo que sus consoladores molestos decían. Ellos molestaban. ¿Y sabe qué significa? Vea, cuando nosotros estamos en quebrantamiento y en dolor, llegan ese tipo de molestias, de gentes, de búsquedas propias nuestras, en donde no encontramos la sanidad, donde no vamos a encontrar. Entonces esto nos resta el tiempo que nosotros tenemos que agilizar nuestras voces delante de Dios, de agilizar nuestro lamento delante de Dios, porque el estar hablando Él con ellos lo hacía perder el tiempo y entrar en su verdadero clamor que Él necesitaba entrar, como cuando Jehová llegó y lo confrontó, porque allí Él ya los apartó y se decidió a llamar al Señor, que Él quería entrar a juicio. Este tipo de gente no le permite, no le ayuda a entrar al juicio con Dios, con el Padre. Entonces, si usted se da cuenta, en el verso 10 dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Este es un prójimo. Entonces, dos cosas podemos ver en el verso 10. En el verso 10 estamos viendo el enemigo nuestro, y también estamos viendo, y ojalá no vayamos a ser nosotros burlándonos de alguien, Pero Dios que no. burlándolos, abriendo nuestra boca y hiriendo las mejillas de aquel que está siendo afrentado. Está siendo enjuiciado por Que está siendo enjuiciado por Dios. Y somos rápidos Sí, amén. para abrir la boca y decir: oh, está en juicio el Por eso le hermano. pasó esto. Por eso le pasó esto al hermano. Entonces, cuidemos nosotros, Que no seamos esos destradados. que no seamos nosotros los que estemos abriendo la boca contra nuestro hermano. Sí, amén. Que no estemos llamándole rebelde, porque dice que por eso Moisés, por haberse llenado de impetuo y haberle llamado al pueblo rebelde llama a Jehová, a uno, pero nosotros no podemos llamarle rebelde a nadie. No. No podemos abrir nuestra boca contra nuestro prójimo, queriéndolo herir cuando ya está herido el hombre, que está en el suelo, que está tendido, que está en dolor, que está en persecución, que ha sido arrancado algo de ellos. Porque el que Dios nos arranque algo es doloroso. Amén. Es doloroso. Entonces, ¿para qué queremos llegar hasta allí? Sí, amén, aleluya. 1000 años el Señor trajo advertencia para Jerusalén. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia cuánto tiempo Dios nos viene diciendo advertencia en esto, advertencia en esto, advertencia en esto. Y la advertencia nosotros se la ponemos al vecino. Por su culpa. Nosotros que estamos mirando que el otro no cumple. Que el esposo no cumple, que la esposa no cumple, que el hijo no cumple, que la nuera no cumple, que el yerno no cumple. Todo eso acostumbramos a ver. Pero lo de uno. Pero aquí es algo tan grave, porque cuando vienen las arrugas no le van a venir las arrugas suyas al esposo, ni a la esposa, ni las arrugas de los hijos a uno, ¿verdad?
van a ser las nuestras. Amén. Nuestra flacura. Sí. No va a ser porque nosotros estamos viendo Pasito. al otro, Pasito. Se queda arruga, digo pasito. contándole las arrugas al otro. Salmo 51, 8, 10. No, pues sí, por eso tengamos cuidado cuando alguien lo tiene el Señor en la En silla la eléctrica. báscula, en la silla. Eso es temible también. Sí. Temible. Salmo 58. No, Salmo 51. 8 al 10. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Profecía. Amén. 51, 8 al 10. Amén. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ahí está. Aleluya. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Amén. y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Entonces veamos cómo es de grande el Señor, que todos conocemos este proceso, este clamor, este arrepentimiento, esta plegaria, este pedir de purificación que David hizo en el Salmo 51. Amén. Y está Todos bien. sabemos que él clamaba la purificación. Directamente de él. Todos sabemos que él clamaba que el Señor lo lavara. Sí, amén. Pero no de un lavamiento como cuando usted está echando la ropa a la secadora y ahí a la lavadora y ahí la deja que se bata. No. ¿Sabe de qué lavamiento está hablando el Señor? Del lavamiento que se hace en los ríos con piedra. Donde se agarra la ropa y se Pone golpea contra la roca. Es verdad. Así como Se golpea contra el agua. en el río, ¿eh? Y se lava y esa ropa queda súper limpia, no como la que sale de la lavadora, que sale medio Medio negra, medio blanca. Suénalo. Entonces, este lavamiento del que está hablando David, es algo fuerte. Es un lavamiento de sacudida. Es un lavamiento con hisopo. Y usted sabe que cuando hablamos cuando David habla del hisopo, no está hablando del hisopo que se mete en el oído. El hisopo de este tiempo era una planta, era una rama. Sí. Era una rama donde se metía la rama en la sangre. Y se sacudía la sangre sobre el enfermo para que fuera rociada con una rama. De ahí quizás viene esa palabra que dicen los brujos, ¿verdad? Que ya muchos las agarraron para otras, Que la agarran para decir, para hacer otro tipo Limpias, dicen. Limpias. limpias, ¿no? Pues sí, hacen culto, Y que les ¿no? hacen culto Ya y invocan, ritos con ramas. porque ya invocan. Porque no invocan a saben Dios. la palabra y quieren ser Sí, redimidos según ellos con sus dioses ajenos. sí. Ocupan los mismos ritos de Jehová. Porque estos son los ritos de Jehová. El error de ellos es que ellos no invocan a Jehová, sino que Invocan al uno. ídolo. Al otro Dios. Sí, Invocan al otro Dios. Eso Y es. por eso es que estaban ellos en problemas. sí, amén. Y por eso su ciudad fue destruida. Por invocar dioses ajenos. Sí, Entonces, De ti había dicho Jehová que no hiciera bien. hazme oír el gozo y la alegría. Entonces, ¿quién nos va a hacer oír el gozo y la alegría? el mismo que nos mete la aflicción. Un corazón alegre, sonriente, hermosea el rostro. Amén. Gloria a Dios. Hermosea el rostro. Imagínense, ¿qué será el recrear los huesos? Señor Jesús. Es que todos esos fluidos, que esos torrentes de la sangre, de las venas,
del correr sanguíneo dentro del cuerpo son saludables. Sí. Porque si el cuerpo está comiendo, vea, hasta allí, lo que nosotros comemos, lo que nosotros le metemos al cuerpo, si nosotros le metemos toxina al cuerpo, los torrentes son los que fluyen alrededor de todo el sistema y los huesos. Entonces, ¿por qué padece la gente de osteoporosis? Por lo mismo, por lo que me dijeron. Porque supuestamente no toman leche, ¿verdad? Porque Toman calcio. supuestamente no hay calcio. Entonces, pero vea que usted se puede pasar la vida rebuscando y tomando vitaminas que del Costco, que del Walgreens, que del Rainbow, que de no sé qué y de no sé cuándo, ¿verdad? Pero fíjese bien que dice que Jehová nutre la tierra, ¿verdad? Y los nutrientes vienen en las frutas, en los vegetales, en las comidas, en el trigo, en el vino, en la leche, en las uvas, en todo eso, los nutrientes. Y si Dios no nutre la tierra, ¿cómo va a tener la recreación de los huesos? Entonces, aquí, si los dermatólogos de este tiempo y la gente que paga grandes cantidades de dinero a un dermatólogo supieran que Dios es el que envejece la piel, Amén. Le deben de pagar a Jehová. y ellos estudiando la piel, cómo rejuvenecer las pieles, cómo echarle el botón aquí en los ojos, y aquí mira, ¿quién recrea los huesos? Y rejuvenece y le da alegría. Dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Pero si él esconde su rostro de mi pecado, Por eso le imploran directamente. si él borra todas mis maldades, una renovación total. Aquí no es medias renovaciones, medias oraciones, medios lamentos, medios quebrantamientos, medias disciplinas, porque existe. el castigo de Jehová Total. es total y real. Amén. Entonces dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dentro de mí. Si no hay corazón limpio, usted ve gente que se muere a los 10 años, a los 5 años, a los 20 años, a los 21 años. Gente que muere a esas edades. ¿Por qué será un niño de 5 años que muera? ¿No será por el pecado de sus padres? No es por el pecado del niño, No, es por el pecado de sus padres. los ancestros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el lamento que tuvo el rey David, el arrepentimiento, el poema, porque cuando él declaraba su lamento, cuando él clamaba su arrepentimiento, hasta lo hacía en poema. O sea que él no era cualquier oración No, que él bajaba. derramaba, sino que sus oraciones eran en el espíritu. Sí, como tipo Él alabanza. clamaba al espíritu de Jehová. Sí, en alabanza. Él clamaba al Espíritu Santo. Y entonces, vean, nada se puede hacer, miren, nada se puede hacer si el Espíritu de Dios no habita en un cuerpo. No, bien. Nada.
Muertos. Porque dice que Pedro, cuando caminaba, hasta la sombra de Pedro sanaba. Pero era porque el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Amén. Tremendo, ¿no? Entonces, ya no hay necesidad de gritarle al hijo. Ya no hay necesidad de gritarle al esposo, porque solo que se le acerque y se le van los chamucos. Si estuviéramos en el Espíritu. Pero como no estamos en el Espíritu, gritamos a diestra y a siniestra, creyendo que el brazo nuestro los va a componer y no los compone. Llegó un momento que yo reaccioné a esto. Y cuando yo reaccioné a esto, yo estaba cerrado mi pico. Sí, o sea, Se acabaron los gritos, porque el grito nuestro no va a componer a nadie. es el Espíritu de Dios. Más si grita con arrogancia. El grito es grito, No, burlador, ya cuando como uno sea. grita, ya cuando uno grita es porque ya Porque ya hay frustración Sí, y la ya hay frustración, cosas allá adentro, ya. la frustración nos va a hacer gritar. La frustración nos va a querer componer las cosas con nuestras fuerzas. Pero el Espíritu de Dios es tierno, Es pasivo, amoroso. abrazador, Sí. bondadoso, Apacible. cariñoso. Observa y se queda El calladito y se amor. ríe. Vea, yo he tenido grandes guerras con mi hijo. Grandes guerras. Y yo le puedo gritar y decir y amenazar y votar y no ha arreglado nada. Pero cuando yo le digo, ven hijo, te quiero abrazar, el que se derrama llorando es él. El que pide perdón es él cuando yo lo abrazo. Porque no hay corazón que se derrame Y no hay amor. si no es con amor. Sí, amén. Entonces, nosotros no sabemos dar amor, ¿verdad? El Señor. Nos Sí. cuesta dar amor. Sí. Pero ahora tenemos a un Dios de poder Lleno de que amor. tiene el Espíritu Santo para consolar Aleluya, nuestras gloria a vidas. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios es amor, Amén, amén. es bondad, es comprensión, es gozo, es alegría, es poder. Sí. Y el poder de Dios, de Jehová de los ejércitos, Él lo transmite a través de su Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos va a hacer oír el gozo y la alegría. Y Él va a recrear los huesos abatidos nuestros y los que nosotros hemos abatido, son nuestros hijos. Porque nosotros hemos abatido los huesos de nuestros hijos. Hemos abatido los huesos de nuestros maridos. Hemos abatido los huesos de la esposa. De los amados supuestamente. Pero no los amábamos. Porque ¿quién puede amar a grito? Nadie ama a grito. Y no. Tanto. No, es verdad. No puede amar a grito. Ya cuando hay grito es que ya no. Se hizo un lado el amor. O sea que ya la ardiente ira de Jehová ha caído sobre de uno cuando uno está a grito partido. Sí. Esa es la ira de Jehová sobre un hombre. Entonces, la ira segrega, así como el estómago segrega los líquidos intestinales, así la ira segrega líquidos. ¿Por qué cree que la gente padece de presión alta o presión baja?
Por la ira. Sí, claro. La ira segrega líquidos en el cuerpo. No es que es que hasta los enloquece en el Salmo. Ah, y esos son venenos. Y esos son venenos. Sí, a causa Venenos. Una tan sola vez yo sentí la presión alta y no sabía que era la presión alta, pero ese dolor de cabeza de presión alta, y como de casualidad yo tenía que ir al doctor ese día y me salió la presión a 100 no sé cuánto. Y yo dije, ¿qué es eso? Esa es la presión alta, ¿no? Dije yo. Porque yo oigo que la gente dice, tengo la presión alta, tengo la presión alta. Y yo dije, ah, no. Si la presión alta se tiene por enojo, hasta aquí para mi enojo, porque yo presión alta no quiero. No quiero tronar. No, sé que lo truena. uno. Yo una tan sola vez sentí presión alta y no quise más. No, hombre, yo no sé cómo tienen la presión alta y se siguen enojando. La presión alta normal son 120 sobre 80. Claro, pero La cuando normal. la presión me había llegado a 160 por una ira, por un enojo. Pero ahora mire, ven lo que dice el Señor. Hazme oír el gozo y la alegría. ¿Quién lo va a oír? ¿Lo va a hacer oír? Jehová. El Jehová. El Señor nos va a hacer oír ese gozo. Ahora vámonos a Jeremías 50, 17. Jeremías 50, 17. ¿Cómo se llama la prédica? Hizo envejecer mi carne y mis huesos. Santo Padre. Amén. Jeremías 50. No queremos arrugas, ¿verdad? Todavía no. Aunque Que ya las lleguen, tengo, pero ya van no a quiero. llegar, pero que lleguen más tarde. Y cuando estamos bien con él, cuando uno está bien con él, ¿verdad? Porque dice que hasta los hace rejuvenecer como el águila. Los hace Sí, rejuvenecer entonces como el cuando águila. la persona está bien con el Señor y aún hasta sus enemigos los hace estar en paz con él. Entonces cuando no hay paz, entonces quiere decir que los enemigos andan bravos también. Amén. Sí. Jeremías 50, 17. 17 hasta el 20 vamos a leer. Hasta el 20. Rebaño descarriado es Israel. Santo. Uy, Leones lo dispersaron. El rey de Asiria, mire aquí todos los opresores que hubieron en el tiempo del derrocamiento de Jerusalén. Cuéntelos. El rey de Asiria los devoró primero. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, los degüezó después. Señor Jesús. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo, en el Basán y en el monte de Efraín, y en Galad se saciará su alma. Aleluya. Entonces aquí el Señor, el mismo Dios 17 al 20. que se llenó de ira, Amén. el mismo Dios que castigó a Israel, Te los entrego. el mismo Dios que le entregó a estas naciones, porque el Egipto y Babilonia son dos imperios, Sí. de los imperios más grandes en la existencia de toda la Jerusalén, de todo Israel. Los opresores más grandes que ha tenido Israel son el imperio de Egipto y el imperio de Babilonia. Pero Babilonia supera a Egipto. Y dice, Babilonia la Grande ha caído. Y aquí el Señor no le quita el dedo todavía a Israel y le dice rebaño descarriado. Él lo está llamando así. Rebaño descarriado es Israel. Entonces Asiria, semejante a los leones.
Así como cuando los leones cazan las presas y van con aquella furia detrás a devorar, así devoró a Siria a Israel. Y todavía se viene Nabucodonosor como un gran oso gigante. El rey de Babilonia los deshuesa, les quiebra los huesos, Señor Jesús. les parte los huesos. Y todo de parte del Señor. Por tanto, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo, vea, aquí no está Satanás, yo, Jehová, yo castigo al rey de Babilonia. Entonces los opresores también vienen a recibir su reprensión, Sí. su juicio. Porque aquí el Señor está hablando que Babilonia, cuando oprimió, cuando destruyó Jerusalén, cuando ellos hicieron todo eso, ellos estaban yendo contra Jehová. Ellos estaban pecando contra Jehová. Babilonia y Siria estaban pecando contra Dios. Y él mismo que me va a castigar para proteger al mundo. Porque ellos se gozaron destruyendo la heredad de Jehová. La heredad. Porque vea, la nueva Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal, la Jerusalén terrenal que está frente a nuestros ojos, es atacada, ¿verdad? Amén. Por grandes enemigos, por grandes Sí. imperios, por grandes naciones. Amén. Amén. Pero la Jerusalén la Jerusalén terrenal es Celestial. semejanza de la celestial. Amén. Porque Satanás también odia Jerusalén. Oh, sí. Sí. Porque él no va a vivir en la esperanza de la nueva Jerusalén celestial. Entonces él tiene furia contra Jerusalén. Él tiene furia contra la Jerusalén terrenal porque él Ya no puede. quería sentarse sobre la Jerusalén celestial, pero a él no se le permitió sentarse sobre la Jerusalén celestial. Entonces él todo el tiempo, aprovechando que el rebaño se descarría, Ahí entra. o sea, Jehová dice, rebaño descarriado, dice Israel, no le da aquí el Señor cobertura a Israel porque está descarriado. Entonces, los opresores están allí. Los imperios están allí queriendo derrocar a la Jerusalén. Pero Jerusalén no va a ser derrocada si Israel no se descarría. Entonces, si nosotros oyéremos atentamente la voz de Jehová Nuestro Dios. y cumpliéramos los mandamientos, los estatutos, los decretos, tampoco nos puede derrocar ningún imperio. Tampoco nos puede tocar un imperio. Tampoco puede venir un opresor sobre nosotros si nosotros no estamos descarriados. Ningún enemigo. Porque Israel, ¿sabe lo que Israel hacía? Israel, así como tenemos la Biblia aquí, ¿verdad? En dos columnas. Israel iba al templo a adorar a Dios. Sí. Aquí. Pero en los días que Israel no iba a adorar a Dios, Israel adoraba a otros dioses. O sea que Israel Estaban compartidos. él hacía dos cosas. Él iba y llevaba sacrificios a Jehová y adoraba en el templo de Jehová. Pero él también, cuando salía del templo, adoraba a otros dioses.
Y ese fue el gran pecado de Israel. ¿Y cómo adoraban ellos? Entregaban a sus hijos a los dioses paganos y los daban en sacrificio a sus bebés. Eso era uno de las grandes cosas que Israel hacía en contra de Dios. Pecado grande. Atacaban los niños, los entregaban, sus hijos los entregaban. ¿Y cómo ahora nosotros podemos estar entregando un hijo? Al no educarlo bien, al no educarlo como tiene que ser, al no darle una enseñanza. Dice que los padres tenían que contarle a los hijos las maravillas que Jehová hacía con ellos, para que esos hijos llevaran a sus hijos, generación en generación las cosas. Y nosotros, ¿sabe qué hacemos? Nosotros oímos la palabra, pero nosotros nos olvidamos de que nuestros hijos después. están en el tiempo que nosotros no les estamos dando a ellos. El sistema no pierde el tiempo. Oh, no. Mientras nosotros estamos oyendo la palabra, estamos oyendo los mensajes, estamos orando, estamos cantando, y nuestros hijos no lo están haciendo. Nuestros hijos, hay un sistema que les quiere comer el cerebro, y no la mitad, completo, completo. Si no, véase usted en el teléfono cuánto le come. Porque a nosotros también nos come el cerebro el teléfono. Oh, sí. Pero el asunto es que aquí, esa era una cojeada de Israel. Allí cojeaba Israel, con sus hijos cojeaba. Y otra de las cojeaderas de Israel, por las razones que Dios se enojaba contra ellos, es porque en ese tiempo usted no tenía una pantalla para ver pornografía, ni tenía revistas para ver pornografía. En aquel tiempo la pornografía la escribían en las paredes. Por eso dice pintada. Pintadas, dice la palabra. Sí. Pintadas en paredes hacían la pornografía. Entonces, como ellos, nada diferente al tiempo de hoy, igualito que hoy, todo era igual. Antes hoy es más fácil porque hoy ya no la están pintando, no la prende la televisión y Ya está ahí. aumentó el pecado. Por eso dice que entre más tiempo aumentando la maldad. No es que ahora ya con la televisión y con esas revistas, antes tenían que diseñarlas en la pared. Entonces, en ese tiempo lo que pasaba era que lo que hacían eran fiestas a los Baales. Sí. Y en esas fiestas a esos Baales habían orgías en medio de sus fiestas. Sí. Y en medio de sus fiestas traían sus carneros, traían sus ofrendas, porque le traían ofrendas a sus dioses, igualito como Dios pedía las ofrendas. Así ellos le llevaban las ofrendas a sus dioses. Y ellos presentaban sus ofrendas, sus carneros, sus cosas y todo. Y allí se hacía orgía igualito que en este tiempo. Sí. Ahí iban las mujeres, y las mujeres eran vendidas para esos dioses y eran entregadas a esos dioses para los que iban a entregar ofrenda. Esa era la idolatría de Israel de ese tiempo. Por eso el pueblo pereció en la destrucción de su templo, porque dice que hicieron abominaciones a Jehová. Porque se dedicaron y ofrendaron sus ojos a la pornografía, a la entrega de niños, Sí, y así era como Israel pecaba grandemente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, sabemos que me encontré un verso en el libro de Lamentaciones también, donde dice que nosotros
nosotros nos llenamos de nuestras, ¿cómo lo puedo explicar? Nosotros compramos nuestros deleites, ¿verdad? Compramos nuestros deleites para satisfacernos nosotros. No sé cómo explicarlo. Porque nada más lo leí de corrida y dije yo, de esto es que habla el pastor. Dije yo, ¿verdad? Porque ese texto no me corresponde ahorita. Pero yo dije, de esto está hablando el pastor. ¿Por qué? Porque esas son las idolatrías. Porque todo lo que nosotros compramos, lo compramos para nuestros deleites. Y muchas veces mucha gente se puede enojar con eso. Y el pastor sabe que la gente se puede enojar con eso. En estarle diciendo a la gente que está gastando su dinero en lo que no es pan, ¿verdad? Sí. Pero es la realidad. Sí, claro. Es una gran realidad porque se supone que nosotros debemos gastar primeramente para nuestra comida. Y muchas veces nosotros no nos alimentamos como corresponde O como debiéramos. o como debiéramos Por andar haciendo porque nosotros le damos prioridad a cosas a los deleites. de los deleites. Y muchas veces nosotros ni a nuestros propios hijos les damos un correcto alimento por comprar cosas innecesarias. Un buen saco. Entonces, exacto. Sí. Entonces, todas esas cosas, Que vale un- si nosotros las examinamos, porque aquí en el libro de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Lamentaciones, si nosotros lo leyéramos despacito, No, nos damos cuenta que sí es real lo que el pastor lo dice. claro. Él lo habla en su idioma, Pero, a su manera, quizá ofensivo, pero la es verdad, realidad. La verdad. Porque aquí, yo lo encontré en el libro de No, sí Lamentaciones. está, o sea, eso es pues los propios deleites, dicen. Entonces, el Señor lo que hoy quiere decirnos que ahorita estamos en tiempo de hacer cambios, de tomar decisiones, de que si sabemos que decimos nosotros tenemos herencia de pecado y el pecado siempre viene y el pecado siempre nos toca y el pecado siempre nos seduce y el pecado siempre nos hace y no quiero hacerlo pero lo hago. Pero es que aquí el Señor ya está hablando de una regeneración. Amén, aleluya. Regeneración es como cuando usted se pela el pellejo con un cuchillo, ¿verdad? Y usted se quitó el pellejo y le quedó la carne viva. Pero en 3 días hay regeneración de piel. En 3 días la piel vuelve a regenerarse y a restaurarse. Eso es lo que el Señor quiere en el corazón. Sí. Regeneración. Regenere su corazón. Que le quitamos todo el pellejo viejo. Amén. Entonces, sigue diciendo, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra. Entonces usted ya no se... Aquí, si usted lee esto, usted ya no se preocupa por su opresor. Si a usted le están oprimiendo su carne, le están oprimiendo su corazón, un jefe, un esposo, una esposa, un padre, un padrastro, un hijo. Tengan cuidado también los padrastros. Porque los padrastros es un don. El padrastro, ¿sabe por qué hay padrastros en la tierra? Porque nosotros no éramos hijos. Y ahora somos hijos. Sí, amén. Por la misericordia de Jehová. Porque Israel es hijo. Pero nosotros somos adoptados. Y ahí usted regañando al adoptado. Y volveré a traer a Israel a su morada. O sea, el Señor lo va a traer de regreso aquí. Lo despedazó Asiria, lo deshuesó Nabucodonosor.
Pero aquí lo va a restaurar y lo va a traer de regreso, pero ya bien apaleado, ya bien viejito. Ya viene suavecito. Sí, porque el alma no envejece. El que envejece es el cuerpo. Se hace Ya pasito. viene sedita. Y paseará en el Carmelo. Entonces ya va a haber un... Imagínense ahorita quemándose toda la Señor Jesús. ¿cómo se llama? Lo verde. Y el Carmelo representa todo lo verde, todo lo fresco, todo, no hay sol que le queme ni que lo fastidie. Aquí el Carmelo ya es puro sazón. Bazán y el monte de Efraín y en Galaad se saciará su alma. Su alma. Aquí como ya está despellejado, ¿verdad? Ya está envejecida el alma, ya está envejecida la piel, ya están quebrantados los huesos. Aquí está hablando del alma. Del alma. Entonces aquí ya con todo y arrugas, pues, pero lo va a traer el Señor. Todavía, porque le da otra rejuvenecida. Amén. ahí. Lamentaciones 3:5. No hay peor cosa en la vida de un creyente es que la esperanza muera. Oh, sí. Pero aquí, en medio del lamento, el Señor está prometiendo esperanza. Dice el 5. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Aleluya. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Se acercó por todos lados. Me cercó. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi La oración. sangre de Cristo tiene el poder ahí. Pero bien fuerte. Dice el pastor, ya repelló, ya no sé qué, dijo, y ya peinó y no sé qué, ¿verdad? Pero aquí no siento que peinó bien. Todavía no. Todavía se va a quedar ahí. Sí, todavía sí. Santo Padre. Hasta el 8. Edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo, como ya allí tirados y apestosos. Sí, ya, como ya muertos que estaban, que ni siquiera lo recogen. ¿Ha visto esas personas en los hospitales que tienen heridas y úlceras? Que huelen horrible, que ni los doctores quieren acercarse a esas personas. De esto está hablando. Porque hay personas así, hay personajes así. Entonces, si el 8 me está diciendo que aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, entonces esto está serio, ¿no? Sí, todavía. Esto está serio. Todavía lo tenía el Señor en el... Todavía estaba en el meritito sartén de aceite. Sí. Entonces, este clamor tiene que hacerse, como dijo David, Él es el único que va a recrear los huesos, Él es el único que va a traer esperanza, Él es el único que así como también Él trajo juicio, así también Él Amén. nos traerá La paz. la paz y traerá el alma, Sí. saciará el alma del afligido, Él desata el juicio y ya lo quita. como lo dice Jeremías. Se acercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Entonces, pero sabemos que esos 70 años de juicio que cayeron sobre Jerusalén
dice que desde ese entonces no hay más idolatría en Israel. Que 70 años, toda una vida. O sea que prácticamente lo que nos está diciendo la escritura es que cuando ya llega el cristiano a esta estación, a este tiempo, ya es como quien dice confrontamiento cara a cara. Sí. Hermana Laura, yo he leído una parte en la Biblia donde dice que Dios le dio la tierra para que la cultivaran a su pueblo y les dijo, cultívenla por 6 años y el 7º año no la cultiven para que la tierra descanse. Entonces se cumplieron 70 años El que tiempo ellos del no hicieron jubileo. caso. Ellos año con año ellos estaban cultivando. Pero esa era 7 años, era las fiestas del jubileo. Esas eran las fiestas del jubileo. Pero aquí la ciudad fue destruida totalmente, quemada. Sí, cuando fue derribado el templo. Quemada. Y yo no sé si ese es el muro de los lamentos, el que todavía existe allá en Israel. Sí. en Israel. Ellos están todos Por los eso, días lamentándose. por eso ellos, si usted los ve, ellos en el muro de los lamentos no llegan a cantar el gozo del Señor, mi fortaleza. No llegan a cantar eso, están en lamento. Sí, están trayendo a memoria, pues, Pero desde ese entonces que Dios castigó a Israel de esta manera, desde ese entonces el pueblo entendió la lección. Entonces, para cuando el pueblo llega a este nivel, es porque ya rebalsó la paciencia, la ira de Jehová contra una persona. Entonces el Señor hoy nos está trayendo estos grandes ejemplos de estos grandes siervos de Jehová, de Jeremías, de Job, del rey David y de esos 2 imperios de Egipto, de Babilonia y de todas las naciones, porque en el libro de Jeremías, en el capítulo 49, 50 y 51 está toditititito el juicio de todas las naciones que oprimieron a Israel. Y en el libro de Lamentaciones encontramos todo el lamento a causa del juicio. Entonces nosotros no estamos ahí todavía. por la misericordia de Cristo. La misericordia de Jehová es grande, más grande de lo que nosotros nos imaginamos como pueblo, en que el Señor está en el tiempo de advertencia. Amén, aleluya. No estamos en el tiempo de lamentaciones, No, estamos en el tiempo de Jeremías. de las profecías. Estamos en el tiempo de las profecías. Antes que se retire, quiero decirle algo. Al principio, usted decía que Israel quería vivir como vivían las demás naciones alrededor de ellos, ¿verdad? Ellos querían imitar el tipo de Ajá. vida de las otras naciones. Unas de esas naciones eran muy ricos, se habla mucho de La de riqueza. aquellos hombres altos que negociaban, Sirios. que vivían en la opulencia. En la Entonces, opulencia. Israel quería vivir así. En opulencia. Pero estamos viendo que si Dios hubiera querido que Israel viviera pues, en la riqueza, botando día a día el dinero, Dios les hubiera dado
todas esas tierras llenas de petróleo que tienen los árabes ahora, y ellos vivieran en una riqueza terrible, pero hubieran olvidado totalmente a Dios. Y Pero es eso es lo que Dios no que quiere. ellos tenían riqueza. Sí, Eso es lo que Dios no quiere. Pero ellos tenían, la riqueza que Israel tenía no se comparaba pero- con la riqueza de ellos. Simplemente que la riqueza de ellos la buscaban en sus dioses. sí. Israel creía que porque ellos tenían riquezas, sus dioses era lo que les daban. Y ellos no sabían Que que Jehová. Dios les había dado riqueza a ellos. Era Jehová mismo que le daba la riqueza. Y si ellos no se arrepentían, ellos iban a ser sus opresores. Y otra cosa, si estos hombres hubieran tenido toda esa riqueza, ni se hubieran acordado hasta el día de hoy de Dios, y Dios quería que le alabaran. Exactamente. Por Amén. eso el proverbio Entonces- le dice, "Ah, no me des riqueza ni pobreza". Sí. Tiempo de adorar a Cristo. Manténme- Amén. Estamos en el tiempo de adorar a nuestro Dios, de clamarlo, de bendecirlo y de obedecer la palabra que Él nos envía a cada uno. Amén. Amén. Que mi Y Señor esa los es- bendiga. Y esa es la vida. Como dijo el